El doctor Rosati ya es ministro de la Corte Suprema de Justicia, acaba de asumir y lo tuvimos en Todo Noticias. Sí, claro, y se esperan algunas palabras en Talcahuano 550. A ver, lo escuchamos. Otros poderes del Estado para estar a la altura de las expectativas sociales. De modo que, por supuesto, que comparto que el tema del combate a la corrupción y en lo que hace la justicia, la no impunidad es fundamental. ¿Que haya quien caiga, doctor? Por supuesto, sí, desde ya. Desde ya, quienes conocen los antecedentes de cada uno sabrán que esto inexorablemente es así, porque si no se genera la desconfianza de la población, y yo creo que la población no tiene confianza, es la verdad, en los poderes del Estado en términos generales, y en el Poder Judicial creo que tiene que recobrar y mucho la confianza de la sociedad. En su momento, doctor, y esto se lo pregunto, se habló de la renuncia de Vélez y se habló mucho también de su renuncia como ministro de Justicia. Quizás es un buen momento para clarificar un asunto que hoy está en boga, que es el tema de la obra pública en la República Argentina. ¿Su renuncia como ministro de Justicia tuvo que ver con el sobreprecio de la obra pública en su momento? Mire, yo creo que la conducta de los funcionarios debe manifestarse no solamente en términos de lo que hacen, sino también lo que dejan de hacer y el valor del no. Muchas veces uno tiene que plantarse y decir no frente a algo que le parece que no es lo que corresponde. En ese caso, bueno, yo dije no. Esa situación, dije no porque no me cerraban los precios, y entonces me pareció que había que darle una vuelta de tuerca y había que verlo un poco más. Entonces, de todos modos, sobreprecios en una... Déjeme terminar. Entonces, en este proceso licitatorio no se concretó esa licitación. Se cayó la licitación justamente porque faltaba una firma. Pero vuelvo a lo siguiente, hay que valorizar el no de los funcionarios, porque muchas veces uno tiene que decir que no, muchas veces uno tiene que decir que no a ofrecimientos de cargos públicos. Yo muchas veces he dicho que no a encabezar una lista de diputados nacionales, porque uno tiene que saber lo que puede dar, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? ¿Estaba López metido ahí, doctor? ¿Estaba en esa historia López? Digamos, los funcionarios que estaban son los que se registran en esa época, sí. La Secretaría de Obras Públicas estaba a su nombre. No quiero hacer nombres propios porque probablemente alguno de estos casos pueda llegar a la Corte y yo de ninguna manera puedo prejuzgar y menos aún colocarme profeso en una situación de prejuzgamiento, ¿no? ¿A usted le dolió irse en ese momento? ¿Se arrepintió después o...? Yo nunca me arrepiento cuando estoy convencido de los actos, y yo entonces no me arrepentí. Además, mis hijas en ese momento tenían 12 años, mis hijas mellizas, necesitaban un padre más presente, de modo que ese tiempo me fue muy valioso para poder verlas hoy en el acto de juramento con 25 años y en una situación completamente diferente. Así que, digamos, lo viví con responsabilidad, con felicidad, y hoy ni hablar. Doctor, usted hoy está asumiendo, es el cuarto ministro de la Corte Suprema hasta que asuma el doctor Rosenkrantz. ¿Cómo ve el tema de ganancias por parte de los jueces? Bueno, yo ya me expedí sobre eso, porque fui conjuez de la Corte y en un caso que debimos fallar, los conjueces son los que reemplazan a los jueces, ¿no es cierto?, cuando ellos no pueden actuar porque tienen alguna situación de incompatibilidad. Me expresé en favor de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Entonces eso ya es algo, además lo tengo dicho en mis libros. ¿Puede hacer efectivo rápido, doctor? Hay una demanda de mucho trabajador que no cobra un sueldo muy grande en la Argentina, que paga ganancias, y los jueces quizás tienen la fortuna de tener un mejor salario y no están pagando. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, se está trabajando, tengo entendido, por los medios, la verdad. He visto que ya se está trabajando en este tema. Los ministros de la Corte han ya tenido reuniones sobre el particular. Por supuesto que no hay que afectar la retribución actual, hay que hacerlo tal vez gradualmente, se verá, pero me parece que el objetivo hay que concretarlo porque coincido con el pensamiento suyo. Doctor, y en cuanto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y que exista el cupo femenino, ¿cuál es su opinión? Bueno, respecto de la integración de género, estoy absolutamente de acuerdo. Es una pregunta que me hicieron en el Senado, lo que pasa es que, digamos, no dependía de mí esta circunstancia. Respecto de la ampliación o el número de ministros de la Corte, en realidad, primero, es un resorte del Poder Legislativo, empecemos por ahí. Segundo, el número no hay que ponerlo antes, sino después, es decir, es una consecuencia, no es una causa. Hay que ver qué tipo de corte se quiere, cómo va a asumir las competencias que a veces tiene legislativamente, si es constitucional o no dividirla en salas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto requiere un debate profundo, y el debate profundo tiene que darse en el Congreso de la Nación. De ser 5, 7, 12...
decir cualquier número sin explicarlo y sin fundamentarlo me parece que no es responsable ni es razonable. Rosati, la Corte va a tener en algún momento que tomar una posición al respecto del tema de las tarifas en la República Argentina seguramente. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo siente esto que está viviendo la gente hoy en día con el tema de los aumentos de tarifas? Mire, la vamos a tener que tomar al corto plazo, así que yo no me puedo anticipar sobre eso porque ¿Me preocupa, digo? es un tema... Por supuesto, todos los temas que llegan a la Corte son de preocupación pública, pero ahí hay un tema, incluso hay un tema de admisibilidad, que si es competente o no la Corte para asumir este tema o no, que es el que está dando vueltas, y yo creo que la Corte va a tomar una definición en muy pocos días sobre el particular. Así que no puedo expresar el sentido de lo que pienso ni de mi voto, entre otros motivos porque acabo de asumir y tengo que ver el expediente en profundidad. Pero Maqueda suele decir que él es un político trabajando de juez. ¿Usted también? No. Yo he desarrollado las dos actividades en mi vida, la actividad académica de toda la vida, ¿no es cierto? Y la actividad política ocasionalmente. He sido intendente de mi ciudad, he sido secretario general de la gobernación, he sido procurador del Tesoro, he sido ministro de Justicia, pero siempre he dado clase en la facultad y en la universidad, ¿no es cierto? Es decir que yo creo que uno trata de vincular teoría y práctica, ¿no? Y que no es fácil, pero es mi caso. Se hablaba, doctor, en épocas del kirchnerismo de una justicia que vivió asfixiada. ¿Qué tipo de rol va a cumplir la justicia y si va a ser verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo Nacional? Las herramientas para que los jueces sean independientes de los poderes ejecutivos siempre están en la Constitución. También hay que honrar los instrumentos que la Constitución coloca en cabeza de los jueces. Por ejemplo, la inamovilidad, la intangibilidad de las remuneraciones. Es decir, que los jueces también tienen que hacer valer esas atribuciones. Pero las atribuciones y las inmunidades están en la propia Constitución, de modo que están dadas las garantías para que, evidentemente, los jueces se manejen con absoluta tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, el doctor... Una última, un gran saludo a mi madre que me está viendo en Santa Fe y no pudo venir, y a todo el pueblo de la ciudad de Santa Fe que siempre me ha apoyado tanto en todos los momentos importantes de mi vida. Muchas gracias. Bueno, el doctor Horacio Rosati, 59 años, un abogado, fue ministro de Justicia de la Nación y, como él mismo se encargó de dejar en claro, un hombre oriundo de la ciudad de Santa Fe, de la cual él hasta fue intendente municipal en el año 1995. Algunos temas centrales que ha dejado esta primera conferencia de prensa: está a favor de que los jueces paguen impuestos a las ganancias, está a favor de que exista el cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia y por primera vez, esto me parece lo más importante de todo, por primera vez dejó muy en claro cuál fue la razón por la cual renunció al Ministerio de Justicia en el mes de julio del año 2005. Recordemos, él reemplazó a Gustavo Vélez, que se fue por Estiuso. Claro. Y él se fue porque le dijo que no a un acto de sobreprecio en la obra pública que manejaba en ese momento ya José López, cuyo jefe en ese momento era Julio De Vido. Me parece que fue lo más importante porque por primera vez Rosati, y me parece que también quiso clarificar esto antes de convertirse en juez de la Corte Suprema de Justicia, Lorena, porque era un tema que nunca se había expresado con tanta claridad en el ámbito público. Y lo explicó también porque en su momento él había dicho razones personales, pero había trascendido que, que él se había negado este sobreprecio en cárceles del país. Era un sobreprecio millonario, Gonzalo. Ahora lo está diciendo y dice que la licitación... Yo me preguntaba, ¿y por qué no lo denunció? Pero él dice que a raíz de que él renuncia, se cayó esa licitación que tenía sobreprecios en la obra pública, ¿no? Exactamente, nunca se llegó a concretar esa compra, me parece, esa erogación por parte del Estado de esa suma millonaria, y por eso él no lo denunció. Pero me parece que en este momento, ¿no?, en el cual estamos viendo tanto relacionado con la obra pública, con el sobreprecio y con tantos funcionarios involucrados, que un juez de la Corte Suprema se anima a decir esto es un hecho trascendental, ¿no? Insisto, fue una de las grandes definiciones y me quedo también con el caiga quien caiga, ¿no? Él fue parte de un gobierno que hoy tiene a muchos integrantes sentados en los banquillos de acusados en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, quedamos atentos, Gonzalo, gracias. Gracias, Gonzalo. Hasta luego.